Y hoy aparecemos con la misma de siempre. Tenemos más preguntas que respuestas. Y las preguntas es un horizonte de preguntas. Y respuestas son variadas y no son contundentes ni te orientan. Las respuestas lo único que hacen te entretienen, pero también te confunden. Entonces, traer un tema nuevo que pueda ser útil, porque ese es el propósito, no es tan fácil, porque siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo. Por más, aunque viniese el cerebro supremo del universo, siempre no iba a faltar un pipirelo que iba a decir, no, eso no. Entonces, ya descartando eso, que sabemos que siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo, nosotros vamos a hacer la nuestra. O sea, nosotros entre los amigos vamos a hablar de lo que tenemos como recurso mental para continuar la marcha. Y claro, sobre todo los argentinos, la tienen confusa, la tienen bastante atravesada los argentinos, la tenemos. ¿Y cuál es el problema, che? Que todo el mundo tropieza con la misma piedra, porque no es la otra piedra, es la misma piedra todo. Todos sí, tropezamos con la misma piedra. Y por más que lo vas a decir y lo expliques y pongas un cartelito, esta es la piedra que tropieza todo, siguen y seguirán tropezando. Entonces uno, que es parte del problema, porque ese es el tema, cuando vos sos parte del problema, podés hablar del problema. Cuando vos sos un inquisidor o un fiscal o un observador del problema, podés tener una variedad de interpretación porque vos a lo mejor la podés estar viendo distinta. Pero cuando uno está inmerso en el problema, tiene mucho más recursos para tratarlo. ¿Y cuáles serían los recursos para acertar en el problema? Y en primer lugar, las razones, primero sería conocerlas, conocer las razones que te originan, que te orillan a eso, y aceptarlas, porque una cosa es conocerlas y no aceptarlas, conocerlas, aceptarlas, y entonces saber que ese es el problema. Y ahí empieza toda esa tarea que es la que vamos a hacer ahora. A ver qué te parece a vos, porque a mí me parece que pudiera ser una orientación, un camino hacia, no te voy a decir resolver, porque es demasiado pretencioso. Nosotros no vamos a resolver nunca nada, pero sí vamos a dejar señal de que transitamos por ese camino. O sea, no te importe que digan los demás, basta que vos podrás dejar señas o señales de que transitaste por ese camino. Es decir, estuviste ocupado en un problema, en ese problema. Y el problema más grande nuestro es el desencuentro entre nosotros. O sea, todo argentino está en contra de otro argentino, que debiera ser todo lo contrario. Para un argentino no hay nada mejor que un argentino, lo dijo un sabio, ¿no? Entonces, si todos estamos en contra y no hemos averiguado, fíjate vos, una cosa tan importante, ¿por qué será? ¿No te parece que sería bueno intentarlo? O sea, te estoy diciendo intentarlo, porque a lo mejor si lo intentamos nos podemos explicar la causa de nuestra gran desgracia. Y bueno, si va a intentar que sos filósofo, sos sociólogo, ¿qué sos? No, nada. La vivencia nomás te puede traer algunas conclusiones. Mirá, nosotros somos una etnia refugiada en un lugar del mundo, en el sur del continente, un lugar por donde nadie pasa. O sea, para la Argentina, cuando hablas de Argentina tenés que ir a la Argentina. No es que pasás por Argentina y te podés bajar. Ya eso te está diciendo algo, que a la Argentina hay que ir. Ahora bien, ¿quién vino a la Argentina? ¿Quién es el que vino a la Argentina? Específicamente a la Argentina. ¿Y de dónde vinieron? ¿Y quiénes son? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron nuestros abuelos? Nuestros bisabuelos, o sea, nuestros gloriosos antepasados. ¿Quiénes fueron? ¿Los mejores del continente europeo? ¿Los mejores de Asia? ¿Los mejores de Arabia, de África? ¿Los mejores? Ahí empieza el problema.
Ahí empieza el problema. Sociedades cansadas que estuvieron en guerra permanente y se sacaron los ojos durante 1000 años. Y comunidades que estuvieron en guerra permanente. Guerras políticas, guerras sociales, guerras religiosas. Toda Europa en guerra entre sí. Toda Asia en guerra tratando de invadir Europa. Europa tratando de conquistar Asia o África. O sea, fíjate vos, esos son nuestros antepasados, nuestros descendientes. O sea, el ADN de esa gente, ¿te imaginas? 1000 años en guerras, sufriendo las mayores atrocidades conocidas y ni siquiera imaginadas. Tortura, hambrunas, desesperación, odios, perversidades, asesinatos, robos, despojo, violaciones, todo lo que de nefasto pueda haber concebido la mente humana se produjo en esos lugares del mundo. Ese ADN que formaba todas esas sociedades es el que está en nuestra patria ahora. O sea, los bisabuelos nuestros, los abuelos o los padres nuestros, son hijos o son nietos, son bisnietos de todas esas comunidades que tuvieron tanto odio y tanto dolor y tanta angustia y tanta desesperanza. ¿Te imaginas la desesperación de esa gente con las guerras, con todas las agresiones que sufrieron? La cuestión que por los intereses que hayan sido, ese lugar que se llamó la Argentina pasó a ser la tierra prometida. O sea, arreglos políticos, grandes hambrunas en Europa, grandes desesperanzas, había que sacar a esa gente hambrienta, había que llevarla a algún lado, había que venderla, como vendieron los esclavos, había que traerla a algún... Alguien se benefició. O sea, venían a poblar, a agarrar tierras fértiles pero abandonadas, o sea, nunca habían sido explotadas por el hombre, nunca habían sido cultivadas, las regalaban. Ahí vinieron nuestros ancestros. Llegaron desesperados, hambrientos, marginados, destruidas familias. Esa es nuestra comunidad, ese es el origen de nosotros. ¿Qué te parece? Ahora vos me dirás, no, pero eso fue hace 100 años, hace 200 años. Y sí, hacete un análisis, un ADN, a ver si esa gente o alguno de esos no tenía tus mismos genes. Andá, hacete un análisis. Si esas familias que llegaron hace 100 años, 200 años, familias son hombres solos o mujeres solas, no tenían tu ADN. Esa gente no son nuestros padres. Entonces el problema nuestro no es un problema de ahora, no es un problema local y contemporáneo, es un problema que venimos arrastrando nosotros en nuestra conformación genética. Ahora bien, ¿cómo lo sacás eso? ¿Cómo lo sacás si el resentimiento es nato, la negatividad es natural? O sea, ¿cómo va que por ese un minuto, trasladate a aquellos tiempos y anda a hablar con alguna mujer o algún hombre de aquellos tiempos que le venían a prometer los otros, o sea, los enemigos, que a ellos sabían que los mataban, los destruían, que le creyeran, que no dudaran. Anda, trasladate a aquellos tiempos y a ver si eran creíbles. Lo mismo que nos pasa ahora. Entonces los odios y los rencores y las venganzas y las que quieren destruir a otros, te voy a reventar. Otras sociedades no tienen ese problema. Yo conozco muchas sociedades de América Latina que no tienen ese problema. O sea, es un problema además de genético-cultural. Porque acá se dio lo mismo. Acá llegaron gente de otras regiones, acá a este continente, acá donde yo estoy parado ahora. Otras culturas, con el mismo problema, pero fueron filtradas. No sé por qué, no me digas, no te voy a decir que sí, acá vino Dios y allá vino el diablo. No, quién sabe por qué. Posiblemente sea un problema cultural, un problema de raza, anda a saber. Pero acá la misma construcción. Este país es un país que tiene 250 años, 200 años, lo mismo que nosotros, la misma edad genética latinoamericana.
latinoamericana del sur y norteamericana, pero todo un continente. Acá son distintos. No lo voy a averiguar, pero vos, que sabes si sos más preparado que yo, podrás explicarte por qué esta cultura es distinta. Los odios de estos son con los demás, no con ellos, entre ellos. Entre ellos hay una confraternidad que vos decís, bueno, pero ¿cómo esta gente se quiere tanto y se respeta tanto y se ayuda tanto y se comprende tanto y colaboran tanto y son hermanables en todos los órdenes? Y nosotros desconfiamos de todo el mundo. ¿Por qué? Es un problema cultural. Bueno, eso es lo que podemos explicar. Que sea cierto, ¿no? No sé, no es un problema. Pero nuestra cultura, o sea, la cultura que vino allá, a nuestra parte sur, o sea, no sé si fue buenísima. Lo único que a mí me refiere son los resultados. Ahora bien, eso es nuestra realidad. Una realidad amarga, una realidad jodida, porque, bueno, ¿y yo qué hago? Y entonces ahí empieza el problema verdadero, cuando vos te das cuenta, cuando vos llegás a la conclusión que ahora yo he llegado, después de tantos años, mirá, casi a los 90 años, casi antes de irme, un ratito antes, me vengo a dar cuenta, y no tengo tiempo. ¿Te das cuenta por qué no tengo tiempo para hacer nada que pudiera... No te voy a decir cambiar, pero por lo menos dejar sembradas algunas semillas, dejar algunas plantaciones para que cosechen mis hijos, mis nietos o mis amigos, o los amigos o los hijos de mis amigos. Ese es el problema. O sea, no busques, no esperes que en la Argentina se vaya a producir un fenómeno distinto al que estamos nosotros soportando. Podemos lograr domesticarlo en la medida de que el domesticaje no sea sumido, no sea esclavizarlo, porque son reacios como el carajo. Tienen los palos que se llevaron los abuelos y mis abuelos en el lomo, los degüellos, tienen todo, tenemos todos eso. Entonces los cambios los vamos a hacer, los vamos a cambiar figuritas. Y eso es lo que hay que aprender a hacer. No pretendas, porque el problema es que todos los políticos que vienen, lo que quieren es cambiarlo, ponerlos a las bases y a los sustentos y a las afirmaciones y a los conceptos y a los intereses de ellos. Y no hay forma, no va a haber forma de arreglarlo. Y ahora hablan de la grieta. ¿Querés que te cuente la historia de la grieta, cuándo empezó la grieta en Argentina? Si querés te la cuento. La grieta empezó en la Argentina, no de ahora con Macri y los gorilas y todo eso. La grieta empezó cuando llegó con 1.500 hombres Pedro de Mendoza a las bocas del riachuelo. Y los querandíes estaban ahí viviendo chotamente, sin problemas, sin nada, comiendo harina de pescado y comadrejas y todo eso. Vinieron 1.500 tipos y a la semana estaban muertos de hambre. Y le empezaron a afanar la comida. Y cuando los tipos se dieron cuenta, los argentinos verdaderos, se dieron cuenta que los gallegos venían a afanarlos y a morfarle toda la comida, se las tomaron un día. Se las tomaron una noche y rajaron todo de ahí de donde estaban y se fueron por la costa del riachuelo hasta donde hoy es La Matanza. Y los persiguieron para ver para recuperar comida, por lo menos, porque ese era el problema, 1.500 tipos hambrientos. Y como no les quisieron entregar la comida, lo masacraron una tarde 1.000 indígenas, 1.000 querandíes. Ahí estaba Tolomán Condit. Y ahí empezó la grieta. ¿Te das cuenta cuándo empezó la grieta en la Argentina? ¿Y qué me venís a hablar de la grieta ahora? Entonces, si nosotros no conocemos por qué las cosas se originan, nunca en la revida de Dios, casi digo una cosa que no debía decir, vamos a entender el problema. El problema ahora no consiste en detectarlo, el problema consiste en resolverlo. ¿Y cómo haces para sacarte el ADN y todos los genes que tenés de todos esos resentimientos de miles de años? ¿Cómo haces? Y la única forma, la única vía, la única que existe, no te vas a inyectar un antibiótico ni te vas a poner un chip, es con la educación. O sea, elevando el nivel cultural para que se expliquen estas cosas y la gente entienda que la única forma de convivir en una comunidad es organizándose,
respetando al otro. O sea, por eso uno decía, para un argentino no hay nada mejor que un argentino, y ahora de la misma línea de pensamiento, de la misma corriente de pensamiento, dice, la patria es el otro. O sea, la historia es la misma. Hasta que nosotros, mediante la elevación cultural, o sea, la educación, no empecemos a entender que ese rincón del mundo, por donde no pasa nadie, por donde no va a ir solamente si tenemos algo especial para ofrecer, donde se refugiaron un montón de resentidos hijos, nietos y bisnietos de grandes comunidades marginadas del mundo, y que acarrearon en su personalidad, en su huida, en su desgracia, todos los dolores y todos los odios y los resentimientos. Esa gente, la única forma de sacarnos es por arriba, elevando el nivel de educación. Esa es la tarea que debe hacer cualquier gobierno que llegue y que crea y que quiera cambiar las cosas. No va a cambiar dándole un plan social. ¡Puf! De ninguna forma. Ni ayudándole, ni tratando de crear fuentes de trabajo. Porque el problema es la culturización, la identidad de la gente. Siempre va a haber tipos que van a estar allá arriba. Los más vivos, los más inteligentes, los más preparados. Vos fíjate que los que llegan a tener riqueza en Argentina no son los más pobres, son los más preparados. Los que llegan a vivir bien y a tener propiedades y a acceder a una vida superior y vivir en buenos pisos, en buenas casas y todo, son los que se han preparado más. Entonces el secreto ya lo tenemos aprendido. Ahora lo que pasa es que ese secreto hay que ponerlo en funcionamiento. ¿Y vamos a ser todos ricos? No, pero vamos a tener una vida digna, que es lo que entendieron acá, por eso elevaron el nivel educativo acá. Acá la educación es prioritaria y violenta. Acá si te encuentran un chico por la calle a horas que no sea de colegio, te lo levanta la patrulla. Y uno, dos, lo que sea, y te lo lleva primero a donde vive, a la casa, y después te lo lleva a la policía. ¿Por qué? La madre o el padre no están y te lo llevan al colegio. Esa rigurosa muerte, pero la educación es fundamental. Entonces, ¿eso lo sabías? Pues sabía, ¿vos te crees que ahora el gobierno que viene va a dar planes sociales, 3 meses, 6 meses de pagarle indemnización? Eso no resuelve nada. Para ninguna forma va a resolver nada. Y muchos seguramente estarán pensando que me contradigo. Y sí es cierto, me contradigo, porque esto que te estoy diciendo hoy, ayer no lo había pensado. Es decir, yo estoy en continuo y permanente trabajo de ejercitar el pensamiento, de analizar las cosas. Y entonces cuando vos estás en continuo trabajo de explorar dentro del pensamiento, dentro de las ideas, te encontrás con esos fenómenos. Porque analizar las cosas y decir, bueno, ¿por qué todo esto está como está? Y entonces, por eso te podés contradecir lo que dijiste de lo que dijiste a lo que vas a decir hoy. O sea, todo tiene una explicación que no es justificar nada, sino es demostrarte que a medida que vos avanzás en un proceso de trabajo, te vas dando cuenta y vas encontrando en el camino muestras de tus errores. O sea, como decíamos al principio, la primera piedra. Ahora bien, continuamos con esto. El gobierno que sea, no esto, uno le puede poner todo el corazón que sea y la fe a muerte de este gobierno. ¿Cómo haces para hacerle entender esto que hemos charlado ahora, desordenadamente, a la gran mayoría que ni va a la escuela, ni ha ido a la escuela nunca? ¿Cómo lo insertás en algo útil? Útil no para la comunidad, útil para él, para que por lo menos se mantenga. ¿Cómo haces? Si recibe planes sociales, si recibe del gobierno, si es militante, ¿te das cuenta que es un problema cultural? Es un problema de educación. Ese tipo que está recibiendo esas migajas de ayuda vive miserablemente, por más que el gobierno se ocupe. Ese hombre, esa mujer, esos niños que no van al colegio, si se les explicara todas estas cosas, adquirirían un nivel de vida superior, vivirían en una buena casa, tendrían buen trabajo,
tendrían buenas porque su capacidad intelectual sería superior. No saldrían a cirugiar, saldrían a ver, serían llamados por sus capacidades desarrolladas, por sus inteligencias cultivadas. Si el problema te das cuenta que es un problema que lo podés resolver, si lo pensás y si tenés gente capacitada, más que nosotros, por supuesto, que digan, bueno, el problema, che, déjense de joder, el problema no es un problema económico, no es un problema de pobreza, la pobreza tiene un origen, alguna causa. Entonces, cuando vos haces todo la línea, el recorrido, y entonces vos decís, pero el problema somos nosotros, entonces, ¿te das cuenta? Fíjate que todos los que estudian las relaciones humanas y sus comportamientos en las sociedades se han visto abrumados y lo único que han tenido como opción canalizarlos hacia la política. Todo el problema cultural, social, está deslizado hacia la política. O sea, a una parte, a una facción, a una manera de tratar de complementar, de involucrar a otros. Pero no lo resuelven. El problema no lo resuelven. Lo canalizan y producen pasiones y resentimientos. Y en el transcurso de eso el pícaro, el vivo, el astuto, el intelectualmente preparado, se enriquece, usando los grandes movimientos. Yo tengo 200.000 personas que me siguen a mí. Y si yo tengo 200.000 votos, no sería Abel Reynoso que está en un bosque a 15.000 kilómetros. Yo ya estaría ahí anotado, porque yo aporté 200.000 votos, 300 o medio millón de votos. O sea, sería un masa cualquiera, ¿no? Entonces, todas esas cosas que nosotros no hemos estudiado porque no las hemos aprendido, es bueno que vayamos despuntándolas. No te voy a decir que yo traigo acá el invento del hilo negro, pero te estoy hablando de cosas que no se hablan. Y este momento son momentos para aprovechar, para superación, para empezar a entender, empezar a cultivar las posibilidades futuras. Nosotros no vamos a salir por abajo, como todo el mundo cree, ahora políticamente cree que vamos a conseguir plata, trabajo. No, eso no nos saca, eso nos va a prolongar esta agonía. Este presidente, el que venga y los que vengan, culturalmente, con el ingenio del intelecto. Y esa superación le va a dar bienestar a la gente, porque la gente va a estar mejor preparada para buscar objetivos, o sea, tener un concepto de a dónde quiere llegar y cómo quiere llegar. O sea, una preparación, lo cual ahora no tiene ningún recurso, solamente el recurso del lomo, de ir a ver, romper todo o a trabajar en donde sea. En fin, todos detalles que vamos a ir aprendiendo. En la medida que nosotros empecemos a hacerle llegar estas voces a la dirigencia, se van a ir dando cuenta que el camino es otro. Pueden hacer toda la tarea que hacen ahora, porque no pueden saltar de esto, de la situación que tenemos actualmente ahora, a lo que se supone que pudiéramos llegar. Pero ya habría un atractivo específico para direccionar toda la voluntad de la gente, porque primero hay que mentalizar a la gente para llegarlo a un gran cambio. Si no los mentalizás, los tipos dicen, yo ando con mi carro y mi caballo y estoy bien cirugiando. Entonces, cuando vos a los hijos de eso les das la oportunidad de cuando lo arrancás de la miseria, cuando el tipo se da cuenta que puede vivir mejor sin tanto esfuerzo, el tipo se va a enganchar. En vez de dar un plan social y que el tipo siga cirugiando, pagale más y obligalo a que estudie. Llévalo a una escuela, pagale para que vaya a la escuela. En vez de pagarle para que vagonee, para que ande cirugiando, aumentar el sueldo. Total, no te cuesta nada en relación al proceso que vas a hacer. Y lo ponés, lo cultivás, lo preparás. Pero también tenés que tener docentes preparados para que le hagan entender estas cosas. O sea, se puede hacer una tarea extraordinaria, política y socialmente, culturalmente. O sea, tenemos que cambiar ese ADN que trajeron nuestros abuelos, nuestros padres, esas broncas, esos resentimientos, esas grietas. Las grietas, te he explicado de dónde se originaron. Y todo tipo marginado está en la grieta. No te va a caer un tipo que está muerto de hambre o que no tiene, que vive en la miseria, no va a estar feliz de la vida y va a ser un tipo agradecido. ¿Con quién? Agradecido porque lo tenés sumido en la pobreza y en la miseria. No. No esperes agradecimiento de eso, no esperes comprensión, no esperes tolerancia. ¿No te das cuenta que eso no funciona? Que todo un proyecto que vos
estés direccionándolo para ayudar, siempre va a ser desconforme, no va a ser suficiente la ayuda. Fíjate vos que ya empiezan a salir los tipos que reclaman cosas. No, ellos no hablan de qué ellos van a poner. Ellos hablan qué es lo que le vas a ofrecer, qué es lo que ellos están dispuestos a recibir para que salgan de lo que están. O sea, es un problema de que hay que trabajar con la cabeza, los cuales los políticos, lamentablemente, parece que no tienen muchas luces. En fin, hoy quería charlarte de estas cosas distintas, diferentes. A lo mejor sirven. Si no te sirven, pues no las des bola. Pero si te sirven, trata de comentarlo, trata de superarte para entender que vos podés ofrecer, a partir de un origen, de una idea, opciones mejor. Yo ayer no había pensado esto, pero en mi función de superarme, de buscar enseñanza, de buscar por qué las cosas suceden, vas adquiriendo, vas abriendo puertas, vas abriendo ventanas, vas entendiendo el mundo donde te tocó vivir y donde te tocó nacer. O sea, podemos hacer una maravilla de lo que tenemos, pero tenemos que aprender cómo se hace. Mañana nos volvemos a ver.